La lluvia caía con una fuerza casi violenta sobre Barcelona, cuando Luis llegó corriendo al portal de cristal de la torre en la diagonal. Estaba empapado hasta los huesos, la mochila pegada a la espalda y las manos entumecidas del frío. Había pasado todo el día entregando paquetes bajo el aguacero, pero este era el último. El más alto, el más caro, el que siempre lo hacía sentirse fuera de lugar. Miró el número del edificio, dudó unos segundos y respiró hondo antes de entrar. El portero lo observó de arriba abajo sin disimular su desconfianza. Luis levantó el paquete como si fuera una prueba de que tenía derecho a estar allí. «Penthouse», dijo el hombre tras el mostrador, marcando en el ascensor el piso más alto. Luis asintió y subió en silencio. Mientras el ascensor se cerraba, sintió su propio reflejo en el espejo. Un repartidor mojado, ojeroso, sin pertenecer a ese mundo de acero y perfume caro. No era la primera vez, pero esa noche, el contraste dolía más. Al llegar, el pasillo estaba vacío y silencioso. Tocó el timbre. Esperó. Escuchó apenas el rumor lejano de la lluvia contra los ventanales. Entonces la puerta se abrió y frente a él apareció un hombre que no esperaba. Alto, cabello oscuro con ligeros tonos grises, mirada firme. Llevaba una camisa abierta en el cuello y unos pantalones planchados con una precisión casi absurda. El aire del apartamento olía a limpieza, a calma. Luis tragó saliva. «Buenas tardes. Un paquete para Iván Muñoz». El hombre lo miró en silencio un par de segundos antes de responder. «Soy yo». Su voz era profunda, pausada, como si midiera cada palabra. Luis intentó sacar el datáfono, torpe por el frío y los nervios. «Tiene que firmar aquí». Iván tomó el aparato, lo firmó sin apartar los ojos de él. Esa mirada contenida pero intensa lo descolocó. Cuando Luis estaba a punto de guardar el dispositivo, Iván habló de nuevo. «Este paquete no es mío». Luis lo miró, confuso. «El nombre y la dirección están correctos», dijo. Pero no esperaba esto. Luis revisó la etiqueta. El remitente se había equivocado, seguro. El cansancio y la frustración se le acumularon en el pecho. «Lo siento, señor. Debe de ser un error de la empresa. Puedo recogerlo y llevármelo de vuelta». Se giró dispuesto a marcharse, pero la voz de Iván lo detuvo. «No. No voy a dejar que salgas así. Estás calado hasta los huesos. Entra». Luis vaciló. No quería manchar el suelo con su ropa empapada ni parecer un intruso. Pero la mirada de Iván no era de orden, sino de curiosidad, de algo que no supo identificar. Entró despacio. El suelo brillaba bajo la luz, pero a Luis solo le importaba el temblor de sus manos. Iván desapareció un instante y regresó con una toalla blanca y una taza humeante. «Sécate», le dijo, «y toma esto». Luis obedeció en silencio. El té le quemó un poco los labios, pero el calor fue un alivio. «Gracias», murmuró. Iván permaneció de pie, observándolo con atención. No se movía mucho, pero su presencia llenaba el espacio. Luis quiso romper el silencio. «Lo siento por las molestias, señor Muñoz. No pasa nada, es solo un paquete». Hubo un instante de quietud. Iván se cruzó de brazos, pensativo. «¿Llevas mucho en esto?» Luis tardó en responder. «Desde que mi madre se enfermó. Dejé los estudios para trabajar». Él mismo se sorprendió de habérselo dicho. No solía hablar de su vida con nadie. Iván no mostró lástima, solo asintió despacio. «Es duro». Luis bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la forma en que aquella frase le sonó tan sincera. En el fondo del salón, una puerta entreabierta dejaba ver un caballete y manchas de pintura. Luis no pudo evitar mirarlo. «¿Pintas?». La pregunta salió sin pensar. Iván tensó la mandíbula como si aquello lo pillara fuera de guardia. «Sí, de vez en cuando». Luis dio un paso atrás, arrepentido. No quería parecer curioso. «Es que me gusta mucho dibujar, o bueno, me gustaba antes. Ahora no tengo tiempo ni espacio». Iván lo observó con un leve cambio de expresión.
casi imperceptible. Ven. Te lo enseño. Luis dudó, pero algo en el tono del empresario le pareció una invitación distinta, sin condescendencia. Lo siguió. La habitación era un estudio con olor a óleo. Había cuadros apoyados en la pared, algunos sin terminar. En el centro, una pintura mostraba una ciudad bajo la lluvia, vacía, gris, casi triste. Luis se acercó. No dijo nada al principio. Luego habló en voz baja. Es muy real. Esa sensación de estar rodeado de luces pero sentirse solo. Iván no respondió, solo lo miró. Nadie había descrito su pintura así antes. Luis se giró hacia él, algo nervioso. «¿Perdón? No debería opinar». «No, no te disculpes. Me gusta cómo lo ves». El silencio que siguió no fue incómodo. Luis sintió que algo cambiaba, una tensión nueva en el aire, no hostil, sino cálida. De repente, se dio cuenta de lo cerca que estaban. El corazón le latía fuerte, no por atracción inmediata, sino por la extraña familiaridad de ese momento. Iván parecía menos distante, más humano. Luis apartó la vista, intentando recuperar compostura. «Bueno, debo irme». «Gracias por el té, señor Muñoz». Él lo acompañó hasta la puerta. «Llámame Iván. Y ten cuidado con la lluvia». Luis bajó en el ascensor sin entender lo que sentía. El reflejo en el espejo era el mismo, pero dentro de él algo se había movido. En la calle, la lluvia seguía cayendo, pero no le pesaba tanto. De camino a casa, la imagen del estudio, la voz tranquila de Iván y la mirada de esa ciudad pintada se le quedaron grabadas. Al llegar a su pequeño piso en L'Hospitalet, su madre lo esperaba en el sofá, cansada pero sonriente. «Has llegado, cariño. Estás empapado». Él asintió, dejó la mochila y fue directo a preparar la cena. Mientras pelaba patatas, recordó la pintura, las luces de la ciudad, la soledad en los trazos. Era como si Iván hubiera pintado algo que también vivía dentro de él. Esa noche, mientras su madre dormía, Luis se sentó frente a la ventana. Fuera seguía lloviendo. No podía explicarlo, pero el encuentro lo había dejado inquieto, como si hubiera visto algo más que un hombre rico y distante. Había visto un reflejo, una grieta, algo tan frágil como su propia rutina. No sabía si volvería a verlo, pero la curiosidad lo mantuvo despierto. No era deseo, no todavía. Era algo más silencioso. El principio de algo que aún no entendía, pero que ya no podía ignorar. 3 días después, el cielo de Barcelona amaneció despejado, pero en la cabeza de Luis seguía lloviendo. Había intentado olvidar aquella visita, concentrarse en el trabajo y en los turnos de su madre, pero algo en la mirada de Iván se le había quedado dentro, como una pregunta sin respuesta. Esa mañana la central le asignó una entrega urgente en el centro. Cuando vio el nombre en la pantalla, el corazón se le encogió. Iván Muñoz. Pensó en pedir que otro hiciera la entrega, pero no lo hizo. No sabía si era curiosidad o miedo. Metió el paquete en la mochila y tomó el metro hacia la diagonal. El ascensor lo subió otra vez al ático, y el mismo silencio acolchado lo envolvió. Tocó la puerta. Esta vez se abrió rápido. Iván llevaba un traje oscuro, impecable, y parecía a punto de salir. Lo miró con una leve sorpresa que se transformó en algo parecido a alivio. «Luis, no esperaba verte tan pronto. Tengo otro paquete para usted». Iván asintió, pero no lo tomó de inmediato. Detrás de él se oía ruido, voces, copas. Luis alcanzó a ver gente bien vestida, una cena elegante. Sintió un nudo en el estómago. De pronto se sintió ridículo con su chaqueta de mensajero y sus zapatillas húmedas. Varias personas miraron hacia la entrada, curiosas. Él quiso entregar el paquete y marcharse, pero Iván lo detuvo con un gesto. «Espera». El murmullo del salón se detuvo unos segundos. Luis se quedó quieto, sintiendo la mirada de todos. No sabía si moverse o pedir disculpas. Entonces Iván, sin apartar los ojos de él,
Se giró hacia los invitados y dijo algo breve que Luis no alcanzó a entender. Luego se volvió y con una voz más baja añadió: «Ven conmigo». Lo guió por un pasillo hasta una biblioteca pequeña. Cuando cerró la puerta, el ruido de la fiesta quedó atrás. «Perdón», dijo Iván, «no era el mejor momento. Pero necesitaba verte». Luis lo miró sin entender. «¿Verme? ¿Por qué?» Iván inspiró despacio. «El otro día dijiste algo sobre mi pintura, sobre la soledad. No he dejado de pensarlo. Hace años que nadie me ve así». Luis no supo qué decir. «Me alegra si le sirvió de algo». «No fue eso. Fue que me tocó. No estoy acostumbrado a que alguien me hable sin interés, sin cálculo». Luis se apoyó en la pared, incómodo. No quería malinterpretar. Iván lo notó. «No te preocupes, no te estoy pidiendo nada. Solo quería hablar un momento». El tono era calmo, casi cansado. La coraza del empresario había caído. Se acercó un poco, lo suficiente para que Luis sintiera el calor de su cuerpo. «Has trabajado todo el día bajo la lluvia y aún así, tuviste tiempo de notar lo que pintaba. Eso me sorprendió. Nadie mira así». Luis bajó la vista, pero Iván la sostuvo. Durante unos segundos, ninguno habló. Luis escuchaba su propio corazón. No era deseo, era nerviosismo. Esa sensación de estar cruzando una línea invisible. Iván se apartó, fue hasta un mueble y sacó una carpeta. Eran bocetos. Le mostró uno. «Empecé esto después de que te fueras. Eran líneas rápidas, un cuerpo de espaldas, bajo un paraguas, frente a una ciudad borrosa». Luis se reconoció sin decirlo. No sabía si sentirse halagado o expuesto. «Es bonito», murmuró. Iván sonrió apenas. «No suelo dejar que nadie los vea». La puerta se abrió de golpe. Una mujer de vestido negro asomó la cabeza. «Iván, te esperan para el brindis». Él asintió sin volverse. «Ahora voy». Cuando la puerta se cerró, se quedó en silencio. «Lo siento, tengo que volver». Luis asintió, intentando no parecer afectado. «Gracias por venir», dijo Iván, bajando el tono. Luis sintió que algo se le escapaba, como si se cerrara una oportunidad que no sabía que quería. De vuelta en el ascensor, pensó que todo había sido un error, una confusión. Pero esa noche, mientras cenaba con su madre, el teléfono vibró. Un número desconocido. «Soy Iván. Quería agradecerte por venir. Me gustaría verte sin trajes ni paquetes, cuando puedas». Luis se quedó mirando la pantalla sin responder. No tenía idea de qué hacer con esa invitación. Pasaron 2 días. Al final contestó con un mensaje corto. «Tengo el jueves libre». Iván respondió de inmediato. «Perfecto. Puedo recogerte después de tu turno». El jueves, Iván llegó puntual. Esperaba en un coche discreto, sin chofer. Luis subió sin saber qué decir. Iván le sonrió. Apenas. Fueron al puerto. Caminaron entre los barcos. Hablaron poco, pero lo poco bastó. Iván le contó que su padre había muerto sin hablarle en años, que lo había apartado cuando se enteró de que era gay. Lo dijo sin dramatismo, solo como quien se quita una piedra del pecho. Luis escuchó en silencio, con respeto. Él no estaba acostumbrado a que alguien le confiara nada. Luego hablaron de arte, de trabajo, de la ciudad. Por primera vez, Luis se rió frente a él. Iván lo miró, casi sorprendido por esa risa. Caminaban cerca. A veces sus brazos se rozaban. Nada más. Pero en ese roce había una electricidad sutil, un entendimiento nuevo. Cuando se despidieron, Iván extendió la mano. Luis dudó, luego la tomó. Fue solo un segundo, pero el contacto fue cálido, firme, demasiado honesto. Luis se alejó con el corazón acelerado. Esa noche apenas durmió. No era amor, aún no, pero el vacío que lo acompañaba desde hacía años se sintió un poco menos grande. Luis despertó con el sonido del móvil.
Era la central. Le habían asignado otra entrega urgente. Miró la dirección y el corazón se le aceleró. Diagonal, número 103, Ático. Iván Muñoz. 3 veces ya. Esta vez no pensó, solo fue. Pero algo en su interior le decía que nada sería igual. El día estaba claro, el tráfico pesado. Durante el trayecto repasó cada encuentro anterior, intentando convencerse de que era solo coincidencia, que Iván era cliente frecuente, nada más. Pero al llegar al edificio, el portero lo reconoció y sonrió con discreción, como si esperara su visita. Subió en el ascensor y se miró en el reflejo. No parecía nervioso, pero lo estaba. Cuando la puerta se abrió, Iván lo esperaba ya. No llevaba traje, solo una camisa remangada y el cabello algo despeinado. Parecía distinto, más accesible. «Hola», dijo, como si fuera algo natural que un empresario millonario esperara a un repartidor. «Entra, tengo café recién hecho». Luis dudó unos segundos. Luego entró. El apartamento estaba tranquilo, sin la rigidez de la última vez. Iván se movía con menos cuidado, casi relajado. En la mesa había 2 tazas. Luis se sentó frente a él. No tenía idea de por qué estaba allí, pero tampoco quería irse. Iván rompió el silencio. «Pensé en ti estos días, no por el paquete, por la conversación. Hay algo en cómo ves las cosas». Luis bajó la mirada, incómodo. «No sé si eso es bueno. Es raro encontrar honestidad», respondió Iván. Hablaron durante horas. Sobre todo y sobre nada. Iván le contó de sus negocios, de la presión constante, del miedo a perderlo todo y a no sentir nada. Luis habló de su madre, de los turnos interminables, de cómo a veces quería escapar y pintar de nuevo. Iván lo escuchaba sin interrumpirlo. No había juicio, solo atención. En un momento, Iván se levantó y le tendió un cuaderno de tapas duras. Era nuevo, de papel grueso. «Para que vuelvas a dibujar». Luis lo sostuvo, sin saber qué decir. «No puedo aceptar esto». «No es dinero», dijo Iván, «es una invitación. Quiero ver qué hay en tu mirada cuando dibujas». Luis lo miró, y por primera vez no vio al empresario, sino a un hombre solo. La distancia entre ellos se acortó. Iván apoyó una mano sobre la suya. Solo un instante. Fue un toque breve, contenido, pero bastó para romper algo en el aire. Luis no retiró la mano. Sintió el calor, la piel, la conexión. Luego Iván la soltó y sonrió con cierta timidez. «No te sientas obligado». Ese mismo día, cuando Luis volvió a casa, abrió el cuaderno y empezó a dibujar, sin pensar, sin bocetos. Dibujó un rostro, el de Iván, pero no como lo había visto, sino como lo había sentido, cansado, curioso, con un brillo leve en la mirada. Al terminar, se quedó observando el dibujo mucho tiempo. No sabía si estaba bien hacerlo, pero tampoco podía evitarlo. Las semanas siguientes se encontraron más, a veces por casualidad, a veces porque Iván pedía entregas que no existían. Caminaban juntos por la ciudadela o por el puerto. Luis se sentía fuera de su vida y dentro de algo nuevo. Un día, mientras observaban el mar desde un banco, Iván le dijo: «Me cuesta creer que algo tan simple pueda hacerme sentir paz». Luis lo miró de reojo. «No entiendo a qué te refieres. A esto, a hablar contigo». El silencio que siguió no fue incómodo. Iván lo miró con sinceridad. «Puedo ser honesto contigo, ¿verdad?». Luis asintió. «Me gusta estar contigo. No estoy hablando de posesiones ni de control. Solo me gusta». Luis sintió cómo el corazón se le aceleraba, pero no huyó. «También me gusta estar contigo», respondió, sin adornos. Iván sonrió apenas, y durante un segundo sus rostros se acercaron. El beso no fue planeado. Fue leve, tembloroso, casi un roce, pero lo cambió todo. Se separaron sin decir nada. Caminaban sin tocarse, respirando distinto. Al despedirse, Iván tomó aire. «No sé qué pasará con esto, Luis, pero quiero ser honesto.
No quiero jugar contigo. Luis asintió. Yo tampoco sé qué es, pero no quiero perderlo. Esa noche, Luis llegó a casa con el corazón latiendo demasiado fuerte. Su madre dormía. El reloj marcaba las 2. Se sentó en la cocina con una taza de leche y una sonrisa que no podía controlar. Era consciente de la distancia entre ellos, del abismo de mundos, pero por primera vez no sintió miedo. Sentía esperanza. Al día siguiente, al despertar, su móvil vibró. Era un mensaje de Iván. Hoy tengo una cena importante. Quisiera que vinieras. Luis dudó. No era su ambiente, pero recordó el beso y la voz sincera, y escribió. Iré. La cena fue en una galería de l'Eixample. Iván la había alquilado para una exposición privada con socios y coleccionistas. Cuando Luis llegó, con ropa prestada y el corazón en la garganta, sintió que todos los ojos se posaban en él. El lugar brillaba, el vino fluía, las conversaciones eran susurros elegantes. Iván lo recibió en la entrada con una sonrisa tranquila. Pensé que no vendrías. No quería dejarte solo, respondió Luis, intentando sonar natural. Durante un rato se movieron entre las obras, hablando bajo. Iván presentaba a Luis como un amigo, sin etiquetas. Algunos lo saludaban con cortesía, otros lo miraban con curiosidad contenida. Luis sentía la distancia entre su ropa sencilla y los trajes caros, pero Iván parecía ajeno a todo eso. En un momento se apartaron del grupo. Iván señaló una pintura abstracta, una ciudad disuelta en tonos azules. Me recuerda a lo que dijiste sobre mi cuadro. La soledad disfrazada de belleza. Luis asintió. Lo que brilla no siempre calienta. Iván lo miró, sorprendido por la frase. Pasó un camarero con copas. Luis tomó una sin pensar. Necesitaba algo que le calmara la tensión. Iván notó su incomodidad y bajó la voz. Si esto te agobia, nos vamos. No, estoy bien, mintió Luis. Pero el ruido, las miradas, el lujo lo asfixiaban. No pertenecía allí. Iván hablaba con 2 hombres trajeados, y Luis lo observaba desde lejos. Uno de ellos tocó su hombro con demasiada confianza. Iván sonrió por compromiso. Luis sintió una punzada en el pecho que no entendió del todo. Minutos después, Iván regresó. ¿Qué pasa? Nada, solo estoy fuera de lugar. No quiero arruinarte la noche. No la estás arruinando. Pero la tensión era visible. Luis necesitaba aire. Voy al baño, dijo. Salió a la calle sin pensar. Caminó bajo las luces de la diagonal, respirando hondo, con la cabeza llena de dudas. Se sentía tonto por haber venido, por creer que podía encajar. Tomó el metro y se fue a casa sin mirar atrás. A medianoche, los golpes en la puerta lo despertaron. Era Iván. Aún llevaba el traje, deshecho, sin corbata. ¿Por qué te fuiste? Luis no respondió. Pensé que te agobiaba, dijo Iván, intentando sonar tranquilo, pero la voz le temblaba. No era eso. Es que no pertenezco a tu mundo. No quiero ser tu distracción exótica. Iván frunció el ceño. ¿Eso crees? Luis apartó la mirada. Te vi ahí, hablando con ellos, y entendí que no debería estar. Me equivoqué viniendo. Iván se acercó despacio. No entiendes. Todo eso es fachada. Es lo que tengo que mostrar. Pero tú ves lo que hay detrás. Luis se quedó en silencio. Iván bajó el tono. Cuando dijiste que mi pintura te parecía honesta, me di cuenta de que hacía años que no mostraba nada honesto a nadie. Pensé que el poder me protegería, pero solo me aisló. Y tú apareces. Y por un momento, dejo de fingir. Luis sintió un nudo en la garganta. Yo solo soy un tipo que reparte cajas, Iván. No soy parte de tu historia. Iván dio un paso más. No digas eso. Eres la única parte que tiene sentido. Lo miró con intensidad, sin miedo. Luis quiso hablar, pero Iván lo interrumpió con un gesto suave, apenas tocándole el rostro. Ese contacto lo desarmó. No hubo palabras. El silencio fue una decisión compartida.
Iván acercó la frente a la suya, sin prisa. El beso llegó después, calmo, consciente. Fue más que deseo. Fue alivio. Por fin alguien los veía sin máscaras. Luis respondió con timidez, pero no se apartó. La tensión de semanas se disolvió en ese instante. Cuando se separaron, Iván sonrió con tristeza. No sé a dónde nos lleva esto, pero no quiero volver a la mentira. Luis apoyó la cabeza en su hombro. Su madre dormía en el otro cuarto. La casa era pequeña, y sin embargo todo parecía tener sentido. Iván le acarició el cabello y susurró: «No te pido nada, solo que no desaparezcas». Luis asintió sin levantar la mirada. Esa madrugada, cuando Iván se marchó, dejó sobre la mesa una pequeña caja. Dentro había un juego de pinceles nuevos y una nota: «No dejes que la vida te robe lo que te salva». Luis la leyó una y otra vez. Esa frase lo acompañó toda la semana. Pintó de noche, sin parar. Retratos, calles, lluvia. Todo lo que había callado. Iván volvió a visitarlo al cabo de unos días. Esta vez sin traje, sin plan. Compartieron café en la cocina. Hablaron poco. Había algo nuevo entre ellos, una calma extraña. Luis lo escuchó reír por primera vez. Era una risa tranquila, humana. Al despedirse, Iván lo abrazó. No fue un gesto impulsivo. Fue una promesa muda. Luis sintió que algo en su interior se abría. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. La mañana siguiente, Iván le propuso a Luis acompañarlo a una exposición pequeña en Gracia. Nada formal, nada de trajes ni gente con copas. Solo arte. Luis aceptó sin pensarlo demasiado. El barrio estaba lleno de calles estrechas y olor a café. Al entrar en la galería, Luis sintió algo distinto. No había lujo ni protocolos, solo paredes blancas y cuadros honestos. Iván se movía relajado, sonriente, como si ese fuera su lugar real y no los salones de cristal que acostumbraba. Entre las obras, Luis reconoció un cuadro suyo. No podía creerlo. Era una copia digital, una de las que Iván había visto en su cuaderno. El empresario se adelantó. «Te pedí permiso aquella noche, ¿recuerdas?» Lo presenté como anónimo. Quería ver cómo reaccionaba la gente sin saber que era tuyo. Luis observó cómo un grupo de visitantes comentaba frente a la imagen. Hablaban de la fuerza, de la sinceridad del trazo. Nadie sabía que había sido pintado en una cocina con luz de bombilla. «Te están viendo», dijo Iván. «De verdad». Luis se giró. No sabía si sentirse expuesto o agradecido. No era fama lo que buscaba. Era reconocimiento, aunque viniera en silencio. «Gracias», murmuró. Iván lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. «No me agradezcas. Solo quería que supieras que lo que haces importa». Después de la exposición caminaron por el barrio. El aire olía a pan recién hecho y a tarde tranquila. Iván le contó que estaba cerrando parte de sus negocios, que había decidido tomarse un tiempo. «No puedo seguir fingiendo», dijo. «Quiero algo real». Luis sonrió. «¿Y sabes qué es eso?» «No del todo, pero sé que contigo me siento más cerca». Se detuvieron en una plaza pequeña. Un músico tocaba guitarra bajo el sol. Iván se sentó en un banco y lo invitó a hacerlo. Luis dudó, pero se sentó. No hablaban, solo escuchaban. El silencio era cómodo, como si el ruido de la ciudad los cubriera. En un momento, Iván tomó su mano. No lo hizo con prisa ni con nerviosismo. Fue un gesto natural, casi inevitable. Luis no la soltó. Por primera vez no había miedo. No había lujo, ni lluvia, ni distancias. Solo dos hombres que habían aprendido a reconocerse en la vulnerabilidad. Iván lo miró y dijo en voz baja: «No sé si esto durará, pero quiero intentarlo». Luis asintió. «No prometas nada, solo quédate». Iván sonrió, esa sonrisa que nunca mostraba en público. El tiempo pasó sin prisa. Luis seguía trabajando, cuidando de su madre, pero por las tardes se escapaba al estudio que Iván le había cedido en su piso vacío del Born.
Pintaba, y a veces Iván se quedaba mirándolo, en silencio, como si temiera interrumpir algo sagrado. Otras veces cocinaban juntos. No necesitaban hablar mucho. Había calma, y eso bastaba. Una noche de invierno, mientras terminaban de cenar, Iván se levantó para buscar algo y volvió con un sobre. Dentro, una carta y un contrato. Luis lo miró desconfiado. «No te asustes. Es una oferta para exponer tus cuadros en una muestra joven. Tienen una vacante. Les gustó tu trabajo». Luis sintió un vértigo extraño. No sabía si reír o gritar. No podía creerlo. «¿Tú hiciste esto? Solo abrí la puerta. El resto es tuyo». Se acercó, lo abrazó sin pensarlo. Iván le devolvió el gesto, fuerte, cálido. Luis sintió que todo el peso de los meses caía de golpe. La lluvia, la vergüenza, el miedo, la soledad. Todo se diluía en ese abrazo. Cuando se separaron, Iván le acarició la mejilla. «A veces las cosas imposibles solo necesitan que alguien crea en ellas», dijo. Semanas después, el día de la exposición, Luis se colocó frente a su obra. Había gente, comentarios, ruido, pero él solo veía a Iván al fondo, de pie, observándolo con la misma mirada de aquella primera tarde bajo la tormenta. Luis respiró hondo. No era un sueño. Era la vida, la suya, cambiando frente a él. Cuando todos se fueron y las luces se apagaron, Iván se acercó. «¿Te das cuenta de dónde estás?» Luis asintió. «Sí, ¿y de con quién?» Iván sonrió, lo tomó del rostro y lo besó, sin miedo. Un beso tranquilo, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Afuera, Barcelona seguía viva, húmeda, infinita. Caminaban juntos, sin paraguas, riendo bajo una llovizna leve. No sabían qué vendría después, pero ya no importaba. Por primera vez, ambos entendían que la soledad podía transformarse si alguien se atrevía a mirar más allá de las apariencias. Y esa noche, entre el ruido del agua y las luces de la ciudad, Luis e Iván dejaron de ser dos mundos distintos. Se convirtieron en uno.